Bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso de funciones que estamos realizando en nuestro canal, y en este video estaremos dedicándolo a la función racional o de proporcionalidad inversa. Para ello es necesario destacar que una función racional o de proporcionalidad inversa, también como se le conoce, está definida como el cociente de polinomios, donde ese polinomio del denominador tiene al menos que tener grado 1, o sea que en el denominador tiene que existir al menos una variable. Tener en cuenta que ese denominador que llamamos Q en X, en este caso, tiene que ser distinto de 0, puesto que la división por 0 no está definida. Precisamente el dominio de dicha función consiste en excluir aquellos valores de X que hacen que el denominador sea 0. En nuestro caso, tomaremos generalmente al numerador como 1 y al denominador como un binomio de la forma X más menos A, para trabajar con la función lo más simplificada y básica posible. Una función racional o de proporcionalidad inversa se define como aquella función donde los valores de y dependen de la expresión general 1 sobre x más a más b, siendo a y b valores reales y x distinto de menos a, ya que si se sustituye menos a más a daría 0, por eso es que x tiene que ser distinto de menos a. Y un caso de esa función, que es el caso más básico, es 1 sobre x. Y precisamente vamos a analizar las propiedades de esa función 1 sobre x. Antes podemos ver que esta función se puede escribir como 1 sobre x y menos 1 sobre x, respondiendo a la forma general más menos a sobre x. O sea que en estos casos particulares es donde único estas funciones son impares, porque para que sean impares las asíntotas tienen que ser los propios ejes coordenados. En este caso la asíntota vertical sería el eje de las y, la asíntota horizontal sería el eje de las x. Vamos a analizar las propiedades de la función y igual 1 sobre x, y hay que tener en cuenta que si no se puede dividir por 0, x tiene que ser distinto de 0. Y en este caso precisamente la recta que constituye el eje y tiene como ecuación x igual 0, por lo tanto es la asíntota vertical, y en el dominio está claro que tiene que ser los x que pertenecen a los reales, tales que esas x sean distintas a el valor por donde toca al eje x esa recta. En este caso el eje y toca al eje x en precisamente x igual 0. Por lo tanto, hay que excluir la 0 del dominio, ya que si tomo 0 se indefine esta fracción. En el caso de la imagen hay que excluir el valor por donde el eje x toca al eje y. En este caso el eje x toca al eje y en 0. Luego sería la imagen y que pertenece a los reales con y distinto de 0. Bueno, esta función es monótona decreciente, pero por intervalos. Podemos ver ahí que antes de 0 ella crece y después de los x mayores que 0 también decrece. Por tanto, es decreciente en el intervalo desde menos infinito hasta 0, unión 0, punto y coma, infinito. No se puede incluir el 0, ya que el 0 no forma parte del dominio. Por tanto, en este intervalo, la unión de estos dos intervalos, esa función es decreciente. 0, en este caso, como no hay intersección con el eje x, el 0 no tiene paridad. Ya vimos que esta función responde a la forma general más menos a sobre x, por lo tanto, esta función es impar. Y se cumple la igualdad de que f evaluado en menos x es igual a menos f en x. O sea, si realizamos esta comprobación, acá en esta ecuación podemos ver que esa igualdad se cumple siendo impar la función, ya que esta es la forma algebraica de comprobar que una función sea impar. Los signos, en este caso podemos ver que esta rama de acá, de la izquierda, está por debajo del eje de las x y es negativa, y esa rama de la izquierda responde a los valores de x menores que 0, y esta rama responde a los valores de x mayores que 0, por lo tanto, para los x menores que 0 es negativa y para los x mayores que 0 es positiva.
La asíntota vertical, como es el propio eje Y, sería X igual 0. Y la asíntota horizontal, que es el propio eje X, sería Y igual 0. Y ahí tendríamos las propiedades fundamentales de esta función. Ahora analizando la función cuando hay un signo negativo delante de la fracción. O sea, en este caso, en el caso anterior podemos ver que la hipérbola, que es el gráfico, el nombre del gráfico de esta función, aquí la hipérbola, esta queda en el primer cuadrante y esta otra queda en el tercer cuadrante. Pero eso es cuando la fracción es positiva. Cuando la fracción es negativa, esa hipérbola, una queda en el segundo cuadrante y la otra queda en el cuarto cuadrante. Esa es una de las grandes diferencias. Bueno, las propiedades de esta función, como pueden ver, todas las que están escritas son idénticas a la función anterior. Aquí solamente varía la monotonía y los signos. ¿Por qué? Porque ahora es creciente en el propio intervalo y ahora los signos cambian con respecto al anterior. O sea que ahora es creciente en dicho intervalo que mencionamos anteriormente. Y es positiva para los x menores que 0. Pues podemos ver que los x menores que 0, esta función es positiva porque está por encima del eje de las x, y para los x mayores que 0 es negativa. El resto de las propiedades se mantiene igual. Ahora, podemos ver que esta función puede sufrir desplazamiento. Aquí vamos a analizar, por ejemplo, un desplazamiento que fue hacia la derecha, o sea, hacia A, y hacia arriba el valor de B. Por tanto, aquí el dominio en este caso ya deja de ser los x distintos de 0, porque ya en este caso cuando hay un desplazamiento, las asíntotas dejan de ser los ejes coordenados. Claro, cuando hay un desplazamiento simultáneo en los dos ejes. Aquí en el software GeoGebra vamos a graficar una función de proporcionalidad inversa creando deslizadores. Para ello, primeramente, tengamos el valor de A entre X más B y se lo vamos a sumar con C. Esa es la forma general que vamos a tener. Bueno, automáticamente podemos ver que se crea un deslizador para cada parámetro A, B y C. Si A se deja en 1, vemos que la función en el numerador tiene un 1. En este caso, por defecto, le dio valor 1 a A y a B y a C también. Pero en este caso podemos incluso variar ese valor de B, que es este valor 1 que hay aquí. Y si variamos el valor de B, podemos ver que ocurre un desplazamiento. O sea, mientras más negativo, más a la derecha se desplaza. Mientras más positivo, más a la izquierda se desplaza. Es decir, que ese valor de B no es más que el número por donde pasa la asíntota vertical de la función. En este caso, por ejemplo, si el valor de B está en 1, quiere decir que hay una asíntota vertical que pasa precisamente por S-1. Por tanto, si escribimos la ecuación x igual menos 1, podemos ver que ahí hay una recta que la función no toca. Por tanto, ese es el valor de la asíntota vertical. Y podemos incluso variar el valor de C. El valor de C sería el valor que traslada a la función verticalmente. O sea, ahí ocurre un desplazamiento de la asíntota horizontal. Es decir, el valor de C no es más que el valor por donde pasa la asíntota horizontal. Si le damos un valor de C 3, vemos ahí que por 3 pasa la asíntota horizontal. Y esa asíntota sería Y igual a 3. Y hasta aquí este video de la función de proporcionalidad inversa. Espero que haya sido del agrado de todos. También que me agradezcan suscribiéndose al canal, pulsando en el botón de like y comentando todas las dudas que tengan en dicho video, y así yo les puedo responder. Hasta la próxima.